Buenas noches, bienvenido a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Rafael Garófano. A ellos les planteamos como primer elemento de debate quizá una reunión, no sé si calificarla de histórica, pero sí poco habitual, entre la alcaldesa de Jerez y el alcalde de Cádiz. Ayer, en el Ayuntamiento de Cádiz, creo que es la primera vez en democracia que un alcalde de Jerez viene a visitar el Ayuntamiento de Cádiz y tenía por objeto que hubiera un apoyo mutuo del Ayuntamiento de Jerez a la candidatura de Cádiz al Congreso de la Lengua Española de 2025 y el apoyo del Ayuntamiento de Cádiz a la candidatura de Jerez a la Capital Europea de la Cultura de 2031. Y ha tenido una extraordinaria repercusión, no sé si por el morbo o porque por primera vez parece que las dos de las grandes ciudades de la provincia reman en la misma dirección. Bueno, yo quiero empezar recordando que hoy, hace un año, Fernando Santiago convocó a los escritores de la provincia para apoyar el Congreso de la Lengua. Tuvo la reunión por la tarde-noche en la APC. Bueno, ¿qué te he dicho? Porque aquí nadie te da ni lo que tú tienes. Pero lo cierto es que bueno, que un año después pues se produce este encuentro entre Cádiz. Bueno, se ha vendido como una cosa de extraordinaria importancia, ¿no? Yo creo que el Congreso de la Lengua en Cádiz es de justicia, ¿no? Frente al otro candidato. Es que el otro candidato lo que celebra es el castellano, pero el español no nace allí. El español viene del castellano como el castellano vino del latín, ¿eh? Y que después que Jerez sea una ciudad de la cultura, pues es que lo es. O sea que me parece estupendamente bien, ¿no? Pero bueno, vamos primero a lo primero y vamos a lograr, ¿no? A ver cómo se puede, todo el mundo empujando en esa dirección, que Cádiz sea la sede del Congreso de la Lengua, porque es que la lengua sale por Cádiz, hace una escala en Canarias y llega a América. Y si hoy lo hablan el español, no castellano, el español, lo hablan más de 500 millones de personas en todo el mundo, algo tiene que ver Cádiz con eso, porque Cádiz fue la puerta por la que sale el español en formación, llega a las Canarias y de las Canarias llega a América. Entonces, eso es motivo de sobra para que sea la sede, ¿no? Y ojalá que sea un gran éxito, hayamos salido todos de esta pesadilla del coronavirus y podamos hacer nuestra vida normal, haciendo esta normalidad, que es celebrando justamente en Cádiz el Congreso de la Lengua, ¿no? Rafael. Bueno, yo creo que tradicionalmente entre Jerez y Cádiz ha habido un pique que parece bastante lógico, ¿no? Y que viene de muy antiguo, ¿no? Yo, por profesión, conozco una historieta de las muchas que hay de una pugna entre Jerez y Cádiz con la creación del primer instituto de la provincia. Que cuando Cádiz estaba haciendo gestiones, resultó que Jerez cogió y se convirtió en el primer y único. Cuando había un instituto por provincia, fue Jerez quien se adelantó. Y tardó mucho tiempo la historieta esa, hasta que finalmente el Instituto de Cádiz consiguió que en la provincia de Cádiz hubiera dos institutos provinciales, ¿no? ¿Te acuerdas del año? Pues sería, yo creo que a principios del siglo XX. ¿Principio sí. O en los años 20 del siglo XX? No, antes. ¿En Jerez el padre Coloma? Sí. El padre Coloma. Ahí... Y el Columela, ¿no? Que eran, en fin, pero es un ejemplo más de ese pique normal de uno es capitalidad de provincia y el otro tiene mucho empuje, una actividad grande, una personalidad muy delimitada y competitiva, y en fin, una serie de historias que lo han ido separando. Y después, yo creo que en tiempos de democracia ha perjudicado
el carácter que han tenido algunos alcaldes, ¿no? Fundamentalmente, el alcalde Pacheco en Jerez tenía unas características que iban mucho con Viva España y Jerez, y la prepotencia de lo personal expandida por la ciudad, ¿no? Bueno, pues ese tema yo creo que lo que ha echado es más leña al fuego de lo que ya había de forma tradicional y desde hace mucho tiempo. Por eso resulta novedoso y bienvenido este encuentro de las dos ciudades con objetivos de mutuo apoyo y compartidos. En esa situación de dos iniciativas, una para el Congreso de la Lengua y otra para la capitalidad europea, habrá que ir viéndolo, pero yo creo que tiene muchas más posibilidades Cádiz de conseguir el objetivo que se plantea que Jerez para conseguir el suyo. Porque no podemos olvidar que el término cultura no solo abarca la cultura popular, sino la cultura también académica y la cultura de formación educativa de la mayoría de la población. Y hay muchos campos que Jerez deja muchísimo que desear, como deja mucho que desear las ciudades andaluzas, ¿no? En cuanto a que todos los alumnos que empiezan desde la EGB terminen la enseñanza, entren en las enseñanzas medias, ese es un tema lamentable en Andalucía en general y del que también participa Jerez. Es decir, que no solo con la actividad creativa y el flamenco y tal, se puede considerar una capitalidad que cubre todos los frentes de lo que se llama cultura en general. Es decir, porque yo no estoy de acuerdo en considerar cultura lo académico, vale, pero cultura lo no académico, sino la cultura popular, muchísimo menos. Lo siento, pero muchísimo menos. La cultura del flamenco, la cultura del carnaval, sí, cultura, pero, ¿no? Sí, Rafael, pero mira, siendo objetivo, Jerez tiene, vamos a hablar, la cultura en el sentido, ¿no? La cultura del vino. Sí. La cultura del flamenco es una cultura de toda Andalucía y de muchos. Pero yo hasta le concedo a Jerez el tema de la cultura del flamenco. Está la cultura de la ganadería de reses bravas, lo que es el mundo del toro, que es un mundo realmente enormemente fascinante, ¿no? Manolo. Sí, vamos a ver, yo creo que efectivamente el simbolismo de que el alcalde de Jerez y el de Cádiz se reúnan, y además que sea el alcalde de Jerez el que venga, la alcaldesa, la alcaldesa de Jerez, perdón, la alcaldesa de Jerez sea la que venga a la visita cuando el acontecimiento primero que se va a celebrar sea el de Cádiz, pues es importante. Claro, estamos hablando de una historia en la que los desencuentros ha sido normalmente el pan de cada día. Es cierto que en un momento determinado hubo un tipo de alcalde, caso Pacheco, caso de Barroso en Puerto Real, que eran diametralmente opuestos a lo que era Carlos Díaz o podía ser el alcalde Rafael Gómez en el puerto de Santa María, ¿no? Entonces, pues, muchas veces esas cuestiones personales influyen, que duda cabe, en la relación de las personas. Pero también es verdad que hay otra cosa que distingue a la provincia de Cádiz, y es el hecho de que hay muy poco, yo diría que casi ninguna, de las provincias de España en las que la capitalidad no sea indiscutida. Y aquí es muy discutida. Aquí es una provincia en la que estamos hablando ahora de la capital de la provincia, que se acerca cada vez más a los 115.000 habitantes.
y estamos hablando de ciudades, no solo Jerez, que supera los 200.000, sino el caso de Puerto Santa María, el caso de Chiclana, el caso que son ciudades que se van acercando a los 90 y 95.000 habitantes. Entonces, eso también tiene su importancia. Y con unas zonas muy delimitadas en las que el campo de Gibraltar, pues más de una vez ha hablado de una posible secesión y crear la novena provincia, ¿no? Entonces, claro, todo eso tiene su importancia. Entonces, por eso el hecho de que ahora mismo se reúnan los dos alcaldes y los dos alcaldes hablen de que esto no sea un encuentro casual, sino de que en ese objetivo sea algo mucho más frecuente, pues yo creo que tiene mucha importancia. Porque es que yo creo que no hemos sido nunca conscientes de cómo se ha desaprovechado la fortaleza del eje Cádiz-Jerez y lo que eso suponía en número de habitantes, en infraestructura, en poder económico, también culturalmente. La importancia no se ha tenido nunca en cuenta. Y eso yo creo que es algo al que los distintos políticos que han ido pasando, de todos los partidos y de todas las administraciones, no han sido nunca conscientes de lo que podría haber sido el fortalecimiento de ese eje, que por desgracia, bueno, pues nunca se ha tenido en cuenta. Es más, ahora que se hablaba incluso de la posibilidad de que el aeropuerto de Jerez se llamase de Jerez-Cádiz, sí, o de Cádiz-Jerez, simplemente porque es más fácil situarlo en el mundo, uniendo esos dos que otra cosa. Bueno, pues eso ha sido inmediatamente dicho, que vamos, hasta ahí podíamos llegar, hasta que el aeropuerto llevase el nombre que no fuese solo el de Jerez, ¿no? Entonces yo, bueno, pues creo eso, que ¿de quién depende? Me alegro. ¿De quién depende que el aeropuerto se llame? AENA. Sí. Si AENA quiere lo pone, ¿no? Sí, pero sería lógico. ¿Quién quiere pelearse con...? Sí, pero sería lógico Jerez-Cádiz. Es que Jerez está en la provincia de Cádiz. Claro, pero que... O aquí vamos a crear una realidad diferente. Pero que es el cambió de Barajas por Adolfo Suárez y no pasó nada. Sí, y no pasa nada, pero es que aquí sí pasa. Es que aquí sí pasa. Es que aquí sí pasa. Y como pasa... Van a venir a incendiar Cádiz. Bueno. Se sienten menospreciados. No hay que hacerse el nuevo, no hay que hacerse el inocente para saber que si eso crea las ampollas que crea, en otras cosas, pues imagínate, ¿no? Emilio. Bueno, pues usando una frase de nuestro querido Juanjo Tellez hoy en Viva Cádiz, que dice que el amor solo es limpio cuando es el primer amor, 2021 ya tiene el primer amor en la alcaldía de Cádiz, de esta demostración de la capital y de Jerez, en esta unión que no debería ser noticia, bromas aparte, no debería ser noticia. No debería ser noticia porque nos pasamos el día hablando de las situaciones en el ámbito nacional y tal, y resulta que aquí cuando venimos también hay problemas entre una localidad u otra. Gracias a Dios que lo llevamos con otra dinámica, gracias a Dios. Pero no debería ser noticia, ¿por qué? Pues porque si hay algo que tiene bueno y en el ámbito regional o nacional, la provincia es la diversidad. Que muchas veces hay que explicarla, porque esos localismos hacen que lleguen a futuros visitantes o conocedores. Pero tenéis, sí, la provincia de Cádiz tiene mar, tiene sierra, tiene caballos, tiene vinos, ¿no? Por lo tanto, hace mucho tiempo que, bueno, recuerdo aquella famosa, que creo que lo escribió mi padre en Diputación, que eran las 5 rutas de Cádiz, ¿no? Que se tenía, y tanto en la sierra, es decir, que Cádiz es tan diversa para que hay que venderla y se tiene que estar siempre unido, porque es que es complementario todo. Jerez por su cuenta, con esa cultura que habéis dicho, le faltaría otra cosa, como a cualquier ciudad, y a Cádiz, pues y sin embargo todo lo tenemos aquí. Aunque la persona que quiera conocer una diversidad, que puede ir hasta Grazalema y ver la nieve, estar en una bodega en Jerez o en el puerto, y venir a Cádiz a los carnavales o a una poesía de Montiel, ¿no? Pues todo eso se tiene como gran diversidad importante, y que yo creo que está bien reforzar los lazos, está bien comentarlo, pero no debería ser noticia para mí, debería ser una normalidad. Pero
no cabe la menor duda que eso debiera ser, pero lo que es muy distinto y se manifiesta desde un ascenso de fútbol a todo, en todos los ámbitos. Eso se hace. Y yo antes hacía referencia a la ceguera de no haber sabido aprovechar eso que se llama tan pomposamente el Interland, que significa nada más que a nivel de población, si juntamos ese eje de Cádiz. Las infraestructuras diríamos para desplazarse, el Jerez, Cádiz, un puerto, la autopista, todo lo que significa 145.000 eso, habitantes, pues prácticamente no se ha tenido nunca en cuenta. Pocas zonas, yo creo que quizás en Cataluña puedan, diríamos, adelantar a lo que en número de habitantes y de potencial económico hubiese significado una relación mucho más. No sé si Manolo te acordarás, que es una batallita ya de hace 40 años, Manolo. Un congreso provincial del Partido Comunista donde Horacio Lara propuso cambiarle el nombre a la provincia de Cádiz. Bueno, yo sé Sierra también. y Mar. Ahora seríamos nosotros serrimareños. Serrimareños. Y recuerdo, porque y hablo con conocimiento exacto de lo que ocurrió, la llamada que hubo de la dirección central del partido, que era la voz, diríamos, en aquel momento, de Santiago Carrillo, diciendo si es que no había otras cosas que tratar en la provincia que cambiarle el nombre, que además nunca fue la intención, sino que era que para explicar eso que decía antes Emilio, es que la diversidad de eso, decía, pues claro, es que aquí sierra y mar, pues entonces nosotros seríamos los serrimareños. Pero yo creo que no se han hecho cosas que yo creo que son cosas primarias y son cosas elementales. Por ejemplo, yo aquí quiero hacer ahora una declaración de amor por Jerez. A mí me encanta la ciudad de Jerez. Me encanta el tipo de... Me encanta Jerez. El flamenco. Me encanta Jerez. Me encanta Jerez. Eso la campaña, eso significa, la última campaña de Pacheco. Eso significa que yo no pienso que Cádiz es una de las ciudades más bellas del mundo. Hombre, pues la provincia de Cádiz, además de tener una de las ciudades más bellas del mundo, que es Cádiz, tiene una ciudad que me encanta. O sea, tú eres muy promiscuo, ¿no? Exactamente, debe ser la promiscuidad emocional que uno siente con... Porque claro, es que sentimiento... San Fernando, Chiclana... Pues San Fernando es una ciudad extraordinaria. Villarruenga. Hombre, otro. Estáis dándome en los sitios que me gustan. En el verde. Ese espíritu al que se refiere Enrique es el que reinaba en aquel partido del ascenso del Cádiz. La alcaldesa Pilar Sánchez. En donde fue un tren precintado, vamos, que no se podía nadie bajar de aquí y allí, y cuando bajaron los llevaron... Pero no queréis que si tuviéramos otro presidente de gobierno esto se... Espérate, no te precipites. Ahora en la segunda parte llega el momento Pedro y Pablo. Pedro y Pablo pero yo no quería traer este recuerdo aquí. Uno de los momentos políticos más deleznables que se han dado. Pilar Sánchez, muy amiga de... Que se han dado en esta provincia ha sido el cachondeo chungo que la alcaldesa de Jerez entonces hizo con Cádiz, con la afición al Cádiz, cuando el Jerez ascendió a primera y el Cádiz tuvo muchas dificultades, ¿no? Eso es de manual, es decir, de primero de manual. La alcaldesa o el alcalde que haga una cosa así es luego, un perfecto imbécil. Y luego lo que decía... Cosa que se ha demostrado Rafael, hasta entrando en la cárcel. A lo que hacía antes referencia Rafael también tuvo mucha importancia. Bueno. Que en un mismo tiempo coincidiesen las alcaldías, las respectivas alcaldías, unos componentes personales, unos componentes de un personalismo y de un desprecio que unió mucho la actitud de Perico Pacheco con Carlos Díaz, por ejemplo, pues era una cosa que resultaba hiriente. Claro, es que Carlos Díaz era un caballero y el otro era un desarmado. Estaban todas las marcas distintas. Era nacionalista jerezano, ¿no? Sí. Pero estaban todas las marcas. Nacionalista ya con eso ya... Estaba Izquierda Unida, el Partido Comunista en Puerto Real, Hernán, tal. Y ahora... Digo yo, vale, aquello que en aquel momento, por ejemplo, cuando se inicia la mancomunidad, que no ha hecho absolutamente nada más que tener el servicio del cementerio, que se decía entonces que como eran marcas todas distintas... Y bomberos. Sí, que eran marcas distintas y que no había posibilidad. Bueno, pues después han venido
las grandes marcas y ha seguido exactamente igual, porque se podía haber consorciado muchísimos servicios en la bahía que hubieran abaratado muchos costes y hubiera dado una entidad que lo de Bahía de Cádiz queda muy bonito, pero la Bahía de Cádiz no funciona como tal, ¿no? Yo creo que el componente de perfil bajo en los dos alcaldes ha facilitado el acercamiento humano y administrativo, ¿no? Sí, está claro. Sí. Entonces, yo creo que no son unas personalidades prepotentes y yo creo que en ese sentido han estado más abiertos a la posibilidad de este encuentro, además con objetivos diferentes, ¿no? También eso ha quitado de la pugna al contrincante y ha facilitado el acercamiento. De todas formas, también se habla en muchas ocasiones de la conurbación de la Bahía de Cádiz. La Bahía de Cádiz, según... Eso se termina haciendo sí o sí, Rafael. Bueno, eso no, es sí o sí, ¿eh? No, lo que pasa es que los urbanistas siempre han creído que más que la expansión de los municipios hasta convertirse en una calle del municipio diferente, cosa que ha pasado en otras grandes urbes, Barcelona, en Madrid y tal, que a la bahía le convenía dejar en medio espacios naturales, que los hay muy bonitos y tal, y que no hubiera una conurbación, pero que funcionara en comunicación y en reparto de servicios y tal, como tal, es decir, como una gran urbe alrededor de la bahía. Y Jerez tiene el componente diferencial de no es de la bahía. Es más, el Plan General de Ordenación Urbana de Jerez, hace muchos años, planteó la expansión no hacia el puerto de Santa María, sino hacia los otros bordes urbanos, ¿no? Para que la expansión fuese en otra dirección y no en el acercamiento puerto de Santa María Jerez, ¿no? Sí. Pero es que a lo que antes estábamos también haciendo referencia es que capitanear un proceso de más entendimiento desde la capital, que era con menos habitantes, incluso económicamente entraba en un proceso de deterioro bueno, después también el mundo del vino en Jerez también sufrió su proceso de reconversión hacia abajo, pero que aquí fue muy estrepitoso. Aquí, pues, claro, esas cosas no ayudaban porque, diríamos, no estabas hablando desde esa capitalidad indiscutida que tú traes el proyecto y, claro, lo trae la capital. Y entonces, pues, pero es que aquí ese no era el tema. Es que, entonces, si a eso le une, pues esa especie de, bueno, sí, de patriotismo que muchos alcaldes de forma populista también intentaron hacerse más nombre, pues todo eso dificultó. Y después, ¿no os parece que es un hecho que es indiscutible, el hecho? Y es que cuando hablamos de Cádiz, cuando pensamos de Cádiz, no pensamos solo en la ciudad de Cádiz, sino en un concepto que es la bahía, que está San Fernando a 2 minutos, que está Puerto Real, que está el puerto de Santa María, que está Chipión. Estamos hablando de más de 500.000 personas. Entonces, Jerez, pues que mira hacia Arcos y hacia otros, sobre todo hacia Arcos, no puede competir con la potencia cultural en el sentido de Rafael y con la población que tiene la Bahía de Cádiz. No puede. Entonces, oye, lo inteligente es unirte a... Por eso Jerez quiere estar en la bahía de alguna manera. Pero mira, y si se conecta bien conectada, como decía también Rafael, con las comunicaciones, y pues haremos una provincia mucho más vertebrada. Hay un tema. Si ha originado conflicto, y lo sabemos todos, si es que ya no sabemos que no va a ser, pero en el momento que se pensó que podía llegar aquí el AVE a Sevilla, bueno, pues inmediatamente, ¿qué se planteó como primero? Las paradas. Claro. Y se decía, claro, y entonces te decían, desde el punto de vista estrictamente, diríamos, científico, tú no puedes, lo que has adelantado desde Sevilla hasta Jerez, bueno, pues luego parar en Jerez, parar en el puerto de Santa María, parar en San Fernando, pero y parar Sevilla, en Cádiz. Jerez, Cádiz eran las dos paradas. Bueno, pero Sevilla, Jerez, Cádiz, las dos paradas. Es que Jerez no puede quedarse fuera de una parada. Claro, del AVE. Y te decían... ¿Y el puerto de San Fernando? Sí,
Sí, claro, pero Claro. es que San Fernando decía, es que San Fernando... es duro que se forma. San Fernando atrae, pero te decía, es que San Fernando, la gente de Medina, de ahí, pues si quieres, es ahí que se plantearon temas, siempre se han planteado temas. Cuando ha habido proyectos que podían de alguna manera fortalecer este eje, bueno, pues inmediatamente salían cosas como esa, como la de decir, no, pues entonces, bueno, pero es que entonces se va a perder lo que se ha ganado. Bueno, es igual, pero yo no puedo decir el AVE es un que en mi pueblo no para. Es un concepto, el AVE es un concepto. Pero en la el escena- concepto es que tú no puedes que no puede parar en 20 pueblos. Y la no escena- puede. la Porque es el escena- concepto de tren rápido. Pero es que San Fernando pensaba que no era un pueblo y Puerto Santa María pensaba que no era un pueblo. Porque A los efectos del concepto AVE lo son. Ya. Sí, Punto. sí. Pero también hay que ver la escenificación que, como bien decía Rafael, ese perfil bajo de los dos también hace que tengan problemas para ver qué hacemos antes de las elecciones para decir que aquí estamos vivos, ¿no? Entonces se han unido dos que están bien, como dice, en segundo término, y dice, oye, a ver si nos sentamos, hacemos algo y salimos en los medios. Y no ha tenido la repercusión si hubieran sido estos personajes, o sea, hubieran sido los típicos personajes como anteriormente que había suscitado. Imaginaros que hubiera venido Pacheco con Teófila. No hubiese venido. Bueno, no hubiese venido. O sea, bueno, no hubiese pero, venido. No, no hubiera venido. No hubiese venido. están en campaña ya. Yo quiero también plantear otra perspectiva de lo que estamos hablando, que es si ha sido mala suerte o cuáles han sido las variables para que haya habido tantos colores políticos en las alcaldías de los municipios que están compartiendo la vida social y cotidiana. Es decir, ¿por qué los colores políticos de los alcaldes y de las mayorías políticas de los ayuntamientos han sido siempre tan distintos? Mira. Desde Diputación se intentó, con un gran esfuerzo en la primera y en la segunda legislatura, crear la mancomunidad de municipios, ¿no? Intentando, entre distintos colores políticos, entre alcaldes de distintos partidos, que hubiera una clara visión de que si los servicios se hacían comunitarios, saldrían más baratos y serían más eficientes. Claro. No hubo manera. No, quizás la legislación no facilitaba, pero yo creo que eso es un fallo gordo, importante, que además incluso algunos pasos que se dieron adelante, después se ha retrocedido. Es decir, que algunos proyectos que se creían que a través de la mancomunidad iban a poder fraguar y conseguir ese objetivo de, siendo más población, teniendo más presupuestos, se hacen contrataciones de empresas mejores y más baratas, se abaratan servicios y se favorece al conjunto de los ciudadanos de estos municipios que están en la comunidad compartiendo, ese proyecto, que es muy racional, después ha sido muy imposible llevarlo a cabo, ¿no? Yo mira, creo que ahí una habría que anécdota. hacérselo ver. Pero que Sí, ni siquiera- una anécdota. Porque claro, es que no se entiende. No se entiende. pero no no se se aprendió, entiende. no se aprendió Pero de no se cuando había aprendió. marcas. Una anécdota que creo que... Tenemos que ir terminando, ¿eh? Sí, aquí hemos comentado a veces la anécdota. El alcalde de Jerez tenía por costumbre recibir a gente en lo que le llamaba la bodeguilla, Sí. que era algo similar a la presidencia del gobierno, donde reunía a su gente. Claro, Carlos Díaz, hemos hablado de... Manolo, pero cuenta cómo era. Sí. Las botas de vino, Sí, sí. al lado de la alcaldía, hay que contar, Belén. al lado de la alcaldía, Sí. al lado tenía Una bodega. una bodega Sí. particular del ayuntamiento Sí. que tenía sus camareros, Todo, sus todo. escanciadores, Todo. y allí se llevaba el se alcalde, reunía- que hoy día sería eso un escándalo, que eso no aguantaría, ni un cuarto de hora. Claro, allí recibía, entre comillas, a los jefes de Estado y a gente de distintos mundillos con los que imitando lo que hacía la presidencia del gobierno. Carlos Díaz, acordaros que cuando vino el del ministerio, pues mandó Una litrona a y traer- un papelón de mortadela. un papelón y el agua, pues aunque venía en botella de agua, pues, se rellenaba en el grifo. O sea que así era. Es una anécdota, pero que retrata distintos quienes coincidieron en un momento y otro. Y cuando dice Emilio, y hubiese venido
Perico no hubiese venido aquí No, al ayuntamiento. Bueno, yo a veces pienso, de la capital de la provincia. Si quizás, digo como hipótesis, no lo sé, no se sabe. Si el color político de los alcaldes hubiera sido mayoritariamente del mismo partido, si no hubiera una autoridad política que los hubiera puesto obligatoriamente en una mesa para que llegaran a acuerdos sobre esto que estamos diciendo, que debía retomarse y ser un tema pendiente permanente. Tenemos que terminar, volvemos en un momento. Nos piden que nos distanciemos, pero nosotros queremos estar más cerca de ti. Por esta razón, hemos adaptado la web de Andalucía Información a los nuevos tiempos. Y para que nos sigas más de cerca, hemos lanzado 30 nuevas webs. Somos el grupo con más periódicos digitales de España. Sigue de cerca el tuyo. Continuamos en el Café del Correo, están hoy con nosotros, recordamos, Rafael Garófano, Enrique Montiel, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre. Quería plantearles como otro tema de debate la situación del casino gaditano, los emprendedores, los profesionales que fueron ubicados en la segunda, me parece que, o la tercera planta del edificio, después de la obra de reforma realizada por la Zona Franca con fondos europeos, pues toda esa gente crearon la Asociación Pozo de la Jara. Cuando llegó el nuevo equipo de gobierno, ha ido empujando de manera paulatina a esos emprendedores y ahora hay un litigio entre esa asociación y el concejal de Patrimonio, Paco Cano. Unos han acusado veladamente de nepotismo al equipo de gobierno por prestar el edificio a los amigos del alcalde y el concejal de Patrimonio les ha llamado burgueses en una expresión que hacía años que yo no escuchaba. Bueno, ¿qué os parece? Nos parece. Yo creo que es que el casino han logrado un relato, y es que la vida del casino empieza después de la Guerra Civil o durante la Guerra Civil. No existe una historia anterior al casino. Hay algunos que han construido ese relato, que es una época negra de la historia de este país, ¿no? Y de esta ciudad. Y entonces, como si el casino se merece todos los males, ¿no? De acuerdo con el pecado de los años 30, 40 y 50, ¿no? Yo creo que el casino es una institución de la ciudad donde hay una biblioteca extraordinaria, donde es un sitio de una gran belleza, y que debe incorporarse de un modo natural a la vida de la ciudad, porque el casino da a la ciudad, no le quita nada, le da. En un momento dado, lo que ha contado Fernando ahora, la Zona Franca construye aquello para dinamizar la vida empresarial, que la creación de favorecer a los emprendedores. Para ayudar Jorge Ramos a través de su otro amigo al casino y echar para adelante la historia. Allí hay ahora mismo un montón de gente. No había otro motivo, ¿eh? Bueno, no, pero después de haberlo comprado el ayuntamiento y Teófilo haber echado un cambio. Vamos a ver, que allí hay un montón de gente que hace un dinamismo cultural, empresarial. No, eso no tiene ninguna duda. Y después hay un edificio que también tiene una vida social importante. Ha sido un lugar donde
se han celebrado muchos actos culturales importantes. Ahora mismo hay un restaurante donde la gente tal. Es decir, si tú empiezas llamando burgueses al mundo casino, es que es que te falta algo en la cabeza. En primer lugar, ¿a quién se le ocurre tildar de burgueses como lo peor que se da, ¿no? O sea, es que lo peor que se puede ser es burgués. Aquí hay que ser proletario o inmediatamente, por supuesto, fascista es peor que burgués o un poquito antes. Vamos ya, es que estamos con una terminología y con una tal sobre un lugar que lo que hace es darle a Cádiz, no le quita, darle. ¿Entiendes? Entonces esto forma parte de la vacuidad política de este gobierno. Pero es que lo digo con tristeza. Todas las instituciones... Tú tendrás con este señor Ramos, tendrá alguna rama, pero yo no, a mí me da igual. No, de rama nada, te digo la realidad, pero eso no tiene que ver, eso es una anécdota. Oye, si echó un cable de más... Esta ciudad, pues el casino no le quita nada. La realidad es que el impulso de la zona franca para montar en una planta de un edificio, centro de negocio, y con esa excusa poner ascensor, reformar el edificio, no sé cuánto, era evidentemente el delegado de la zona franca del PP, hacerle un favor a unos cuantos socios del casino, mayoritariamente del PP, creo que ahora... Que no sabía Jorge Ramos ni dónde estaba el casino, ni que sabía el casino, porque creo que no lo ha tenido en su vida. Pero bueno, esto es un detalle, ojo, yo no estoy... Todo lo contrario, tengo muchos amigos en el casino, he ido a muchísimos actos en el casino y tal. Ahora, eso es una institución, como otras muchas que hay, que en el momento oportuno no se le ha sabido dar el uso, el cambio y a las circunstancias nuevas. El otro día comiendo, por ejemplo, en el Club Naval de San Fernando, ¿no? que está magnífico, tiene unas instalaciones estupendas, y bueno, pues las pasan canutas para que vaya gente. ¿Qué ocurre? Había antes una tradición militar, sus hijos también eran militares, y tal. Todo eso se va perdiendo, ya los hijos no van y al final te queda. Y el casino pasa un poco lo mismo, se queda de alguna manera obsoleto frente a la ciudad. Evidentemente hay unos socios que están manteniendo, que hacen su vida bien, pero esa institución que necesita de unos ingresos, de una renovación en todo, tiene que tener, bueno, una actividad que lo haga compaginar con la modernidad y con lo que hay. Que llega el Zona Franca, que en el caso político echa una mano, lo he dicho porque fue así, pero bueno, a mí me parece fenomenal que si con eso se ha logrado que el casino se le dé mejores condiciones de uso, bien, y ahora a partir de ahí, de que hemos logrado, primero que el ayuntamiento se quede con el casino y de alguna manera se quitaron las deudas, ¿no? Más o menos que había en ese momento. A partir de ahí no dejes languidecer el casino, o sea, le echo una mano, lo pago, lo remodelo y ahora que... No, ahora la directiva o el ayuntamiento con la directiva tiene que proponer un plan de actuación para que compense esa inversión con la actividad que se va a hacer. Sin embargo, ahí no se ha hecho eso. De tal manera que, claro, cuando ya ha venido el cambio político, pues se seguía trasladando pues esa fase viejuna, que es la que tiene la inmensa mayoría de los gaditanos, que no pisan el casino, que lo conocen de refilón o que leen lo que algunas personas sacan. Entonces, yo creo que eso, como otras muchas instituciones, tiene que revitalizarse. Que el proyecto tiene que ser en el ámbito de emprendedores, pues metámonos en el ámbito de emprendedores. Que todo lo que hay allí haga actividad, que el propio ayuntamiento se involucre, porque el casino ha ido resistiendo gracias también a que entre algunos socios la actividad y las relaciones de algunos han hecho que allí se pueden hacer eventos que de alguna manera mantener. Pero claro, eso no se puede, cada vez son mayores los que están allí, no se renueva la flota. Les digo, ponía el caso de San Fernando, porque me lo decía el otro día el director, ¿no? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Cuándo vienen aquí? No, los jóvenes ya tienen otro camino, no tienen otra historia que esto. Tienes que hacer algo atractivo para que vengan. Sin embargo, tú ves que, perdón por el Club Naval porque fue lo que me estuvo, pero tú ves que la piscina, todas las actividades están magníficas, van muy bien. Ahora, el resto no. ¿Por qué? Porque la sociedad ha cambiado. Y aquí yo creo que el casino tiene todas las papeletas para ser un eje vertebrador en el centro de Cádiz. Pero a eso hay que echarle mucha creatividad. Los poetas, para eso soy muy bueno. Rafael.
Bueno, efectivamente, el casino fue muy importante en la vida de Cádiz durante generaciones. Y la palabra que lo define puede ser hoy engañosa, porque da sensación de un sitio de asueto, de divertimento, y el casino era mucho más que eso. Es decir, no había asociaciones de empresarios en aquella época, la patronal no tenía sociedades que la conjuntara. En los casinos se hacía muchísima tramitación comercial, empresarial, y se reconocía una clase social mutuamente en una sociedad clasista. Es decir, no era clasismo lo que entraba en el casino, la sociedad estaba estructurada en clases y había una clase que en el casino se autorreconocía con los iguales. Esto era la historia del casino, ¿no? La sociedad fuera de las puertas del casino ha cambiado completamente. Y entonces el casino respondía a una estructuración social y a unos comportamientos que ya han desaparecido, ¿no? Pero lo que queda es el edificio. Claro, las últimas directivas del casino estaban viendo que eran incapaces de darle contenido, actividad que generara una economía para el mantenimiento de ese edificio. Hay que decir que, aunque algunos en Cádiz todavía ni lo conozcan por dentro, el casino se visita por los guías turísticos y los grupos que contratan, que entran y ven el neomudéjar, que fue una moda arquitectónica de recuperación de la tradición, y lo ven como si fuera el patio de la Alhambra. Sí. Así es. ¿Qué le vamos a hacer, ¿no? Así es, sí. Pero es así. Tiene ya, con los años transcurridos, una belleza de arquitectura y tiene un caché histórico-artístico importante, muy importante. El patio es una preciosidad, ¿no? Entonces, la directiva del casino anterior intentó que una actividad de hostelería con ese atractivo, pues que crear unos ingresos que compensara. Viendo que no, yo creo que hizo lo mejor que se podía hacer, es decir, pasar este edificio que nosotros administramos y que no es nuestro, pasarlo a la ciudad, pasarlo a la propiedad de la ciudad. La propiedad de la ciudad es el ayuntamiento, y llegó a un acuerdo con ellos. Claro, el ayuntamiento inmediatamente tendría que decir: tenemos aquí un edificio, un plan de utilización, claro, para que además se generen ahí unos ingresos y una actividad social y empresarial y económica que no nos cueste dinero al municipio. Claro. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Es decir, y si allí ya hay una actividad de hostelería y de empresarios, pues retomarla, replanificarla, volverla a dar otra dirección de gestión, lo que tú quieras. Pero eran dos realidades que había que conservar y había que saber gestionar para generar ingresos para mantener ese edificio, que ya va a ser municipal y que sigue siendo tan interesante y tan histórico-artístico como lo era antes, ¿no? Y ahí está fallando el ayuntamiento de mala manera, ¿no? De mala manera. Como está. Pero si vemos que en un paseo, como el paseo de la Bahía, hay allí un bar o restaurante que lleva años y años, que es municipal, que todo el mundo pasa por allí y dice: ¿y esto cómo está cerrado? ¿Y esto cómo se está viniendo abajo? ¿Y esto por qué no? Bueno, pues no se sabe por qué. Es la dejación, ¿no? Y en el caso del casino, porque están estos empresarios y hay una pugna y sale a los medios de comunicación y tal. Pero si se va a la hostelería, aquello pasarían meses, años, y el ayuntamiento estaría en otras cositas, ¿no? No se saben qué. De todas formas, yo no sé exactamente porque al final qué es lo que está ocurriendo, porque en septiembre de 2020, o sea que no hace tanto tiempo, por el pleno del ayuntamiento se aprobó la concesión al
la asociación esta de Pozo de la Jara, un informe que dice que su funcionamiento allí. Pero ahora, cuando eso pasó entonces en septiembre, pasa el tiempo y no se cumplimenta el acuerdo del Pleno. Y ahora es cuando sale, el otro día, cuando se dice, bueno, es que esto se aprobó en el 2020, a nosotros nos tocaría la adjudicación. Manolo, un pequeño inciso, Manolo. Sí. En el Pleno, el secretario que está allí sentado debía de haber dicho: es un bien de manial, no de patrimonio, y este acuerdo no se puede tomar. Si no, moción de censura a ese inútil secretario del ayuntamiento que no sabe en el momento de los acuerdos qué se puede adoptar y qué no se puede adoptar en el Pleno. Pues ahora ocurre que te encuentras con el problema, y es que ese acuerdo no se cumplimenta. Esta asociación de empresarios está dispuesta a entrar en un contencioso administrativo para que se cumpla el acuerdo. Y entonces, extrañamente, dice el ayuntamiento que no se lo concede a estos señores porque han presentado un proyecto burgués. No, pero yo creo que hay más y además, y dicen, un proyecto burgués y además sospechoso. No se sabe muy bien. Pero es que esto que decíamos antes, que debiera haber un reglamento, hay un reglamento de funcionamiento y mantenimiento del edificio que ha sido pactado por la Delegación de Patrimonio y por la de Cultura, entre ellos, pero que a la que no se le ha abierto para que digan lo que tengan que decir la hostelería que hay allí, los empresarios que están allí. Estos señores no se han enterado siquiera de ese proyecto de ley. Entonces, yo no sé esto, pero lleva todo el camino para que se entre en un contencioso. ¿No? Venga, vale. No hay momento Pedro y Pablo, ¿eh? Bueno, pues venga, a ver. Olvídate de lo que tiene que ver. ¿Qué vamos a hablar? Casa Real. Jolín. Las hermanas del rey que se vacunan y Juan Carlos de Borbón, el padre del rey, que regulariza fiscalmente. Pero es un momento que puede hablar. Pero es que usted, vamos a ver, que usted siga dándole pábulo a, precisamente lo que hay que hacer es no hablar de esas cosas, porque son cosas que han ocurrido, vamos a ver, ¿no? que vayan dos hermanas que ya no dependen ni de la Casa Real ni cobran del Estado, que vayan a ver a su padre y le digan en Dubái que tienen que ponerse una vacuna, que nos ahorran 2 vacunas a España, y está todo el rojerío enfervecido, todos los podemitas, y que la vacuna... Tienen la culpa. ¿Cómo? Pedro y Pablo tienen la culpa. Bueno, Pedro y Pablo ya tendrían que estar en la cárcel hace tiempo, en la cárcel, fíjate que te digo, por lo que están haciendo. O sea, pero eso llegará. Te veo moderado. Eso llegará. Vamos a escuchar también al monárquico de cabecera de esta tertulia. No, la verdad es que, tal como lo plantea Fernando, hay que darle una pensada. Es decir, ¿qué pensada le va a dar tú? Vamos a ver. Él habla de 2 cosas, ¿no? Por ejemplo, que el rey de pronto regularice fiscalmente ingresando una cantidad superior a los 4 millones de euros. A mí, personalmente, me dejó completamente noqueado. Es decir, ¿cómo es posible que una persona que lo ha tenido todo en España, todo, qué necesidad tenía de meterse en uno? No me interrumpa, por favor. Es que te veo como que... Vale. No, tiene que ver, Enrique, te voy a aclarar, que es a partir de 2014, él deja de ser inviolable. Sí. Entonces, todas las trapisondas que había hecho con anterioridad no tienen reproche ni fiscal ni penal. A partir de eso, que además no maneja el avión de la Fuerza Aérea Española para sus desplazamientos, pues es cuando se ha producido. Pero digo yo, Fernando, era para aclararte eso. Pero digo yo, Fernando, aunque sea el 2014 la fecha de la pérdida de la inviolabilidad, hasta 2014, a ver, ¿qué le faltaba al rey? ¿Qué le faltaba? Pero no está sometido a debate esas cosas porque no hay reproche penal. ¿Qué le faltaba? Lo tenía todo. Era rey, era jefe del Estado, tenía un presupuesto. Y yo, es como el tonto de Urdangarín. ¿Y a ti qué te faltaba? No, oye, no te faltaba nada. Entonces eso... Es que no se ha quedado tranquilo. Tiene todavía algo ahí dentro. A mí me ha causado un malestar profundo este tipo de cosas. Ya. Francamente. Rafael. Y no hablo de... Sí. No, termina. No, es que como no he hablado todavía de las infantas,
No, termina, que cree que habéis terminado. Dale, Pedro Sánchez. Quedan 10 minutos, ¿eh? Sí, después lo de las infantas es un asunto como todo lo que, como en este momento se ha abierto la veda a la institución monárquica, o sea, quieren que España deje de ser monárquica, quieren tumbar la Constitución del 78, quieren establecer una Constitución republicana y hacer una república federal de republiquetas independientes, pues están a tirar con todo. Ahora estas dos criaturas van a ver a su padre, que es un hombre muy enfermo y muy mayor, y le dicen allí, mira, ponernos la vacuna y pónmela, porque si traemos algo nos vamos a contagiar a nuestro padre, ¿no? Eso es un motivo horroroso cuando aquí en España de extranjero se han puesto la vacuna, ni te cuento, porque no sabemos, a algunos ya les ha costado el puesto, pero a saber la gente que se ha puesto la vacuna de extranjero aquí, ¿no? Y estas dos almas cándidas que le ponen allí porque va a ver al padre, no, es que ¿por qué tiene que ir allí? Porque ¿cómo pueden salir? Es que ellos, oye, porque su padre está allí, si han salido es porque habrán podido salir, ¿no? Pero no importa, todo vale, porque de lo que se trata es de acabar con la Constitución vigente, que es una que establece que en el título segundo que España es una monarquía constitucional y democrática. Rafael. Bueno, ¿No estás de acuerdo? yo no, con el asunto de las hijas y la vacunación, me parece normal que vayan a ver a su padre, se tienen que vacunar como si se tiene que vacunar 3 veces, van a ver a su padre y se vacunan las veces que haga falta. A mí me parece, yo voy a ver a mi padre y ya me pueden poner 4 vacunas, que me las pongo, una en cada brazo y otra vez. ¿No? Así que ese tema yo creo que es un tema menor. Y efectivamente, en los comportamientos del rey emérito, después de que ha pasado ya la barrera de su reinado, no solo se hace controvertido, sino que ya entra en el campo de lo psicoanalítico, ¿no? Y ya estoy yo leyendo columnas que empiezan a intentar deducir si a través de la educación infantil que tuvo Juan Carlos, eso le ha llevado a unas inseguridades económicas, que después, bueno, yo creo que en lo personal, no solo en lo personal, sino también en el grupo de asesoramiento, lo que es la Casa Real que envolvía al rey Juan Carlos, ahí hay una culpabilidad enorme. Y el gobierno, los gobiernos de turno, que no han permitido. Y yo siempre me doy cuenta que vuelvo a lo mismo, es cómo se puede dilapidar por dinero una herencia y por bienestar el amor de un país. Es que eso es una cosa incomprensible, eso sí que es de psiquiatra. Es decir, ¿cómo se puede prescindir del afecto colectivo, el que iba por los pueblos de España recibiendo cariño? Y todo eso lo dilapida por dinero y por una situación económica que no tiene tiempo en su vida para gastar. Es una cosa de psiquiatra, incomprensible, una aberración en lo personal, Y ahora, dicho esto, desde los círculos más combativos con Juan Carlos viene la misma combatividad con la monarquía, porque la consideran un impedimento para conseguir sus objetivos políticos. Y entonces yo me pongo monárquico y a la contra, ¿no? Es decir, el derribo de la monarquía, de la jefatura del Estado, cada vez es el jefe supremo de los ejércitos de España, es una meta que se interpone para conseguir mejor sus objetivos políticos, en el caso de los independentistas, la autonomía y la independencia de sus colectivos y respectivos países, ¿no? Yo entonces me pongo totalmente a la contra y me pongo en la defensa de la monarquía, no porque crea en ella desde el punto de vista racional y filosófico, ya lo he dicho, la razón me lleva a la república, pero la historia, el aquí y ahora, me lleva a la defensa de la institución monárquica como la más adecuada para este momento en España. Tú eso no lo vas a decir. No, yo lo que voy a decir... Eso tú no vas a decir. Por favor, de no tocármelo, ¿eh? Es más, cuando tú, que parece que decías,
Es que estas dos hijas han ido a ver a un padre muy enfermo, pues no parece que eso sea así. ¿Está enfermo? Esa persona, el rey emérito, llamó a Raúl del Pozo, periodista insigne, llamó a Carlos Herrera y les dijo a ambos, decidlo, estoy como un toro. Oso, como un oso. Como un oso, como un oso. ¿En qué estarías pensando tú? ¿En qué estarías pensando? Vamos. Estoy con Un rabo de toro. Una tontería más, del emérito. Pero claro, y entonces eso, siento eso yo mucho. lo hilo con esa acusación constante de que es que han abierto la veda a los que quieren acabar con la monarquía. Pero si es que la irresponsabilidad que está demostrando la persona que durante 40 y tantos años ha sido jefe del Estado en España es absolutamente incomprensible desde todo punto. Esa irresponsabilidad que lo lleva a ocultar a su hijo estos trapicheos que tenía con Hacienda, sabiendo que esto puede acabar con la monarquía, porque de aquí se van a derivar pues investigaciones, todo lo que viene después de esto. Es que además son cosas tan escandalosas como que gastarse 8 millones de euros en viajes. No, es que vamos a ver, no se ha gastado 8 millones. No. Es que eso, como las empresas, hay cosas que se dan que puede ser como uso, pero no es que hayas tenido. Entonces, el hecho de que se hayan pagado, digamos, en especie, que no lo declaras. Entonces, a mí me da la sensación... Él ha viajado y ha dicho, pues eso vale 8 millones, tienes que pagar sobre eso. Y yo no puedo calificar de otra forma que ese comportamiento es muy reprobable. Yo creo que es muy indecente, falto de decencia, y que es sobre todo falto de responsabilidad. Psiquiátrico, Pero no. Yo creo que eso no es psiquiátrico. Eso no es psiquiátrico. Yo creo que es un tema de responsabilidad. Y hay una cosa que eso lo debiera saber él y la familia. Y es que a la monarquía, cuando tú la desprovees de las liturgias que hacen propia a una institución que se hereda, no se sabe por qué, y que tiene un origen divino, cuando entras a quitarle la ejemplaridad, esa institución tiene poca vida. Y ahí yo ya, y termino con eso, no me pongo en los que dicen es que quieren acabar con la... No, es que los que están queriendo acabar con la institución pues son este tipo de comportamiento. Nada de esto hubiese pasado si esta persona hubiese tenido un comportamiento normal y ahora estaría viviendo aquí, en su país, con las delegaciones que le hiciese la Casa Real, etcétera, etcétera. Estarían buscando por pero, claro, pero además... Tenemos que terminar ya, ¿eh? Ya tengo que... Pero además hay una cosa... No, espérate un momento. Puedes hacer una dedicatoria a Pedro y otra a Pablo. Es que hay un momento para llegar aquí que no se nos puede olvidar, que es que el 11M saca desde la SER, el Ferreras, la gente a la calle en Génova, se monta la historia, gana Zapatero y Zapatero en premio les regala la sexta. Y desde que tenemos la sexta, toda esta erosión que estamos diciendo en la que va llegando a la monarquía. Venga, dedicatorias. ¿Ha quedado claro? No. Bueno. ¿Ha quedado claro? Oscurezcámoslo. Bueno, como el coordinador no me deja... mandarle dos... Censura. Primero a mi amigo Carlos Casillas, compañero de universidad que estuvo aquí de México, que Fernando entrevistó, doctor licenciado y un gran abogado en el DF de México, que nos sigue desde México. Y a una amiga también de la universidad, María Martínez Nancy, que curiosamente, años de no vernos, como llega a saber de mí es a través del Café del Correo, que lo vio en alguna plataforma te ponen la foto. Y vale, evidentemente, y bueno... Y a la community manager de Publicaciones del Sur, bueno, que semana tras semana selecciona la imagen de Don Emilio de la Cruz. No, él no quiere decir... Para visualizar el Café Él no del quiere Correo. decir que la semana pasada, que hay que decirlo, se pusieron a Fernando Santiago y hubo muchas llamadas a este programa y al grupo indicando que por favor que quitaran y que volviera quien realmente tiene el atractivo. Es que se había cogido ese día vacaciones. La community manager. Bueno, pues con estas dedicatorias damos por concluido el Café del Correo.
Agradecemos a Emilio de la Cruz, a Enrique Montiel, a Manolo Gómez de la Torre y a Rafael Garófano sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.